Queridos amigos de Vida en Plenitud, los saluda de nuevo Luis Fernando Macías desde el taller Palabras Mayores de Medellín. A continuación, veremos una charla basada en un ensayo que escribí hace algunos años titulado El recipiente mágico. Esperamos que sea de agrado y profunda enseñanza para ustedes. Comparto entonces la pantalla para iniciar nuestra presentación. El recipiente mágico. Un tesoro verdadero de la existencia humana es la sabiduría. Los sabios antiguos buscaron un recipiente para hacérnosla llegar a pesar de los necios y aún usándolos a ellos también como vehículo. Así, los hombres vienen y se van, pasan generaciones y el mundo de las apariencias se transforma, pero la sabiduría permanece. Podría decirse que hace un viaje paralelo al tiempo y para ello se sirve del más incierto y frágil de los medios, la memoria. Podría decirse también que el hombre como individuo es lo transitorio y la sabiduría lo permanente. ¿Cuál es entonces ese recipiente que puede preservar el tesoro a pesar de la torpeza y en ella misma, a pesar de la flaqueza y en ella misma? Ese recipiente, en su fragilidad irrompible, en su mutación permanente, en su pequeñez inconmensurable y opulento en su humildad, es el cuento popular. El mecanismo de que se sirve para vencer la ignorancia y la maldad es el dulce juego de la belleza manifiesta en símbolos, pues el símbolo, en su múltiple posibilidad de significación, asume la forma de la conciencia que lo interpreta. En uno de sus cuentos, titulado Reflejos, Lafcadio Hearn nos cuenta la historia de un hombre que vivía feliz con su padre, el hombre más rico de la comarca, dedicados a la mutua compañía y al regocijo de las actividades despreocupadas y libres. Pero cuando el padre vio que se acercaba el tiempo de su muerte, le pidió que se casara y le consiguió esposa. Después el padre murió y el hombre quedó sumido en la tristeza. La esposa le sugirió que fuera a Kioto y averiguara por el rumbo de la moda para ella vestirse adecuadamente. Por supuesto, el fin que perseguía era distraerlo de su dolor. En Kioto, el hombre dio con un almacén de espejos y al abrir una caja que tenía uno adentro, se encontró con su padre y lo compró por 2 bu. Luego compró algunas chucherías para su esposa. Extrañamente, cuando llegó a casa de nuevo, no le comentó nada acerca de su padre. Cada mañana a primera hora y cada noche a última, se dirigía al parador del Tokonoma, donde había puesto la caja, y hablaba con su padre. Con esto volvió a ser feliz, pero la señora Borla, como se llamaba la esposa, no tardó en descubrir los nuevos hábitos de su marido y le preguntó para qué iba tanto al Tokonoma. Entonces el joven le contó la verdad y se ruborizó cuando ella le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Obviamente, cuando él le dio la espalda, ella tomó la caja y se miró en la cosa plana y brillante que su marido guardaba junto a su seda verde para forrar las mangas.
Una mujer gritó. Así que ese es el secreto. Guarda una mujer en el aparador. Una mujer muy joven y guapa. No es nada guapa, pero ella se lo cree. Una bailarina de Kioto, estoy segura. Y también de mal carácter. Tiene la cara encarnada y ¡oh, cómo frunce el ceño! ¡Qué irascible! Ah, ¿quién lo iba a imaginar de él? Ah, qué desgraciada soy. Así, cuando el hombre regresó, se presentó una terrible discusión. Ella tomaba el espejo y alegaba que era una mujer lo que él tenía allí. Él lo tomaba luego y repetía que era su padre a quien había comprado por 2 bu. En el alboroto, algunos vecinos se pusieron de parte de ella y otros de parte de él, pero no resolvieron nada ni quisieron mirar el espejo porque decían que estaba embrujado. Hasta que alguien propuso que fueran a preguntarle a la abadesa, que era una mujer sabia. Le llevaron el espejo y ella lo sostuvo por un buen rato. Al final habló. Esta pobre mujer dijo tocando el espejo, pues está más claro que el agua que es una mujer. Esta pobre mujer, como decía, está tan afectada por la zozobra que ha causado en la paz de este hogar, que ha tomado los votos, se ha afeitado la cabeza y se ha convertido en monja virtuosa. Así, está ahora en el lugar que le corresponde. Me quedaré con ella y le enseñaré a rezar y a meditar. Iros a casa, hijos míos, perdonad y olvidad, reconciliaos. Y todos dijeron, la abadesa es una mujer sabia. Y ella guardó el espejo en su caja fuerte. La señora Borla y su marido se fueron a casa cogidos de la mano. Después de todo, yo tenía razón. Ya lo has visto, dijo ella. Sí, querida, dijo aquel joven tan simple. Por supuesto, pero me pregunto cómo le irá a mi padre en el convento. Nunca fue un hombre muy religioso. Como se ve, gracias al cuento, el asunto de la imagen refleja se hace accesible para todos. Este problema sería muy difícil de plantear desde los puntos de vista psicológico y filosófico, y en estos casos sería comprensible solo por los iniciados en dichas disciplinas, pero el cuento lo convierte en imágenes sencillas y claras, fáciles de aprender y sobre todo inolvidables. Obviamente, partiendo del cuento se pueden realizar análisis de todo tipo y desde todos los puntos de vista posibles, pero es evidente también que una vez escuchado el cuento, estas imágenes seguirán con nosotros en nuestro mecanismo psíquico, engendrando los frutos de la reflexión interior hasta convertirse en sabiduría propia, aplicable en los momentos en que la vida lo haga necesario. Conservando en nuestra imaginación los reflejos del Lafcadio Hearn, miremos desde su constitución más simple la imagen del caballo alado, presente tanto en los cuentos como en las mitologías. Esta vez, no nos detengamos en su función como símbolo. De un lado, la realidad palpable nos ofrece los pájaros y de otro los caballos, dos bellezas de naturaleza diferente. La belleza física del caballo, su vigor, su nobleza, sus nervios palpitantes y la belleza múltiple del vuelo, la suavidad de las plumas, la resonancia del aire libre. ¿Qué sucede en el procedimiento elemental de imaginar un caballo con alas? Dejemos para otra ocasión el camino por el que nos conduciría la reflexión sobre la levedad del pájaro, que al ponerse de presente en oposición a la fuerza del caballo,
sugiere un universo de sentidos y miremos solo la sencilla ecuación: caballo más pájaro igual caballo alado. La imaginación escogió el cuerpo del caballo y las alas del pájaro para realizar su síntesis. Frente a la naturaleza, el anhelo del hombre ejerce su poder de transformación. Se trata únicamente de una facultad, de un juego en el ejercicio de esa facultad, el juego de la transformación de la realidad por medio de la imaginación en presencia del deseo. Digámoslo así, el hombre se siente débil y quiere ser fuerte y bello como el caballo. Se siente lento y preso y quiere ser rápido y libre como el pájaro. Es decir, el caballo alado surge de la proyección de la necesidad, del anhelo, de la imagen que el hombre tiene de sí mismo. La fantasía es una proyección del alma. Una imagen refleja en cuya formación se ha producido un fenómeno que podríamos asimilar a la refracción, lo cual nos permite nombrarlo como el espejo de agua. El arte, especialmente la literatura, por aquello de que está hecha de palabras, pero también todas las creaciones que se sirven de la imaginación, configuran la imagen refleja, el espejo del alma. Esto nos sugiere que el modo más sencillo de objetivar el alma, de conocernos, consiste en el estudio del arte. Es así como en los mitos y en los cuentos populares podemos comprender lo que es común a los hombres de todas las épocas y de todas las culturas, es decir, lo que es propio del hombre en sí, lo que permanece. En las épocas en que concebimos la educación como el desarrollo de contenidos, rápidamente perdemos el norte, porque los contenidos son tantos que no hay tiempo humano que pueda satisfacerlos. El verdadero lugar de la educación es, entonces, el desarrollo de las facultades. La pregunta no debe ser cuáles son los contenidos mínimos por los que debe responder un individuo en tal o cual nivel de su desarrollo, sino cuáles son los métodos apropiados para desarrollar las facultades fundamentales. Durante cientos de años, la humanidad se ha centrado obsesivamente en el desarrollo de la razón y para conseguirlo, en no pocas ocasiones, ha pretendido extirpar la imaginación, la intuición y la sensibilidad, obteniendo como resultado un hombre huérfano del sentido de la existencia, a merced de las fuerzas materiales, incapaz de creer y de crear, y en consecuencia, incapaz de amar. El sentido de la existencia, la fe y el amor, que también es la conciencia del otro, constituyen una cadena indisoluble, imposible de construir con la razón como única herramienta. Solo la interacción armónica de estas cuatro facultades, la intuición, la sensibilidad, la imaginación y la razón, mitos y logos en cooperación mutua, la hacen posible. Permiten tejer sus eslabones al modo propio de cada uno, para hacer posible también la existencia de todos en armonía con el cosmos y con sus leyes universales, que no solo responden al orden material, sino principalmente al orden espiritual. En la época actual, no podemos hacer a un lado la comprensión intelectual del mundo. No debemos esquivar el árbol hueco, ni temer el aguijón de la muerte. El alejarnos de estos peligros significaría renegar de nuestro propio progreso hacia la libertad. Por otra parte, el sumergirnos en ellos sin pensarlo sería tonto y podría acarrear serias consecuencias. Los cuentos de hadas,
siempre nos alientan a enfrentarnos con los peligros, pero al mismo tiempo nos previenen y nos dicen lo que debemos y lo que no debemos hacer. También nos dicen dónde podemos encontrar amigos y ayudantes. De hecho, nos enseñan a no desesperar por las dificultades, mostrándonos que podemos hacer posible lo que parece imposible. También encontramos desarrollados en ellos un maravilloso sentido del humor, capaz de darnos la victoria sobre muchos males, y los cuentos de hadas más jocosos se refieren precisamente a ese peligro que el pensamiento intelectual yerto significa para el hombre. La sabiduría que vive en los cuentos de hadas realmente nutre el alma de la criatura y la hace fuerte y sana para la vida futura. Tal vez la mayor riqueza de los cuentos populares sea el hecho de que nos pertenecen a todos. Ellos brotan en el manantial del inconsciente colectivo y, en consecuencia, no son de nadie. Es decir, nos pertenecen tanto a los hombres primitivos como a los presentes y a los venideros. A eso se debe su colorido infinito. Son el alma de los que ya no están y también de los que todavía no están. Expresan la eterna lucha del hombre por superar las dificultades de la existencia y los conflictos en el desarrollo de su personalidad, y en su juego de identidades propician soluciones, advierten caminos. El inconsciente colectivo es como un gran bosque oscuro donde la multitud que es la humanidad de todos los tiempos camina a tientas en la construcción del sendero de su vida. Pero he aquí que por todas partes cunden los monstruos que acechan desde el interior a cada individuo. Pues bien, esos monstruos tienen su representación en los cuentos, y en los cuentos se guardan los recursos que nos permiten vencerlos para encontrar el premio de ser nosotros mismos, la dulce alegría del gran principio de identidad. Queridos amigos, llega hasta aquí nuestra presentación de hoy. La sabiduría que se guarda en los cuentos populares. La idea de presentar este ensayo es invitarlos a imaginar, a darle libre curso a la imaginación, porque es a través de la imaginación como vienen a la conciencia nuestros monstruos interiores y las maneras para enfrentarlos, y se sugieren las soluciones que hacen posible vencerlos. Los invito entonces a imaginar, a dejar que fluya la imaginación y que esta imaginación se convierta en imágenes y en palabras para los cuentos. Muchas gracias. Como siempre, desde Vida en Plenitud, desde el taller de literatura Palabras Mayores de Medellín, los estamos recordando y seguimos conectados con ustedes. Hasta pronto.